nosotros estamos viendo en esta figura lo que es el tabernáculo. Y si usted lo mira bien en el tabernáculo, usted se va a dar cuenta, no tengo puntero acá, pero usted se va a dar cuenta que en el atrio no hay cobertura, o no hay cobertura de sombra, por decirlo de alguna manera. Pero en el lugar santo y el lugar santísimo habían telas que cubrían, habían sombras, piel de tejón, piel de carnero, habían telas que cubrían, que son figuras de vestidura, de sombras, de cobertura. Pero si usted pone atención, en el atrio no hay cobertura de sombra, la cobertura que hay es del sol. Y hay muchos hijos del Señor que son hijos de cobertura del sol. No se ponen bajo la sombra de Dios. Ahora, cuando yo voy a ver entonces ese diseño de ser cobertura, ¿verdad?, bajo de sol, quiere decir que en mi vida se manifiesta mucho lo que es la tristeza, lo que es la amargura, lo que es la iniquidad, lo que es, ¿verdad?, el pecado, lo que es la rabia, lo que es el odio, lo que es el resentimiento, lo que es la culpa. Porque, hermanos amados, en el atrio está el altar de bronce, y el altar de bronce significa, hermano, el altar de culpabilidad, de juicio. Bronce es juicio. Por ejemplo, cuando tenemos un matrimonio de atrio, nosotros estamos viendo siempre que en ese matrimonio están buscando el culpable. ¿Quién tiene la culpa? Y la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que vi todo lo que estaba debajo del sol, y todo lo que estaba debajo del sol es vanidad, todo. Entonces mire que dice la Biblia que vi debajo del sol la lágrima de los oprimidos. Vi debajo del sol el dolor de los angustiados. Vi debajo del sol la desesperanza. Vi la opresión, vi el dolor, vi la enfermedad, vi la amargura. Y me di cuenta que bajo el sol no había nada bueno. Entonces cuando uno mira que Dios nos está llamando a poder ser parte de una generación que necesita cobertura, que necesita sombra de Dios, nosotros nos vamos a dar claramente cuenta en el tiempo del fin, la iglesia que camina con cobertura y la que no camina con cobertura. En la medida que se acerque el día del Señor, nos vamos a dar más cuenta aquellos que son hijos de sombra, que tienen cobertura, y los que no la tienen. Y esto se va a ir manifestando, se va a ir patentando cada vez más, cada vez más. Entonces, qué interesante es ver esto, que bajo la sombra del sol hay vanidades, hay opresiones, hay angustias, hay dolor, y Dios nos manda nosotros a poder tener estas sombras. Si usted lo mira de esta manera positiva, el bautismo en agua es una manifestación de cobertura, porque usted al sumergirse bajo las aguas, dice la Biblia que esa palabra baptizo significa teñirse en el color de. Es decir, usted se está tiñendo exteriormente para un mensaje espiritual de que su vida está cubierta por algo. Eso es una de las señales del bautismo. Por ejemplo, la Biblia dice en 1 Corintios 10 que en la nube y en el mar todos fueron bautizados con Moisés. Es decir, se sumergieron en algo, se cubrieron en algo. Entonces yo miro que es interesante esto. Así con el bautismo del Espíritu Santo, sumergirnos en él, etcétera, etcétera. Entonces, bajo la sombra del atrio, por decirlo de alguna manera, hay pan. Pero ese pan, dice la Biblia, que es pan de dolores. En cambio, bajo el lugar santo también hay pan. Es decir, en el atrio hay pan, en el lugar santo hay pan, y en el lugar santísimo hay pan. Pero cuando usted identifica la Biblia, el pan de dolores, ese pan se come debajo del sol, porque el pan consagrado y el pan reservado en el lugar santísimo son panes que están cubiertos bajo sombra, bajo la cobertura de Dios. Hoy nosotros necesitamos decir al Señor: Señor, yo quiero estar bajo tu sombra, yo quiero estar bajo tu cobertura, yo quiero estar bajo ese examen tuyo, para que me ayudes a mejorar, para que me ayudes a ser perfeccionado. ¿Cuál es el fin de estar en la congregación de los santos? ¿Cuál es el fin de poder venir a una reunión? ¿Cuál es el fin de llegar un domingo, de llegar un martes, de llegar un miércoles, un jueves? ¿Cuál es el fin? El fin no es perfeccionarnos para agradar a Dios. ¿No ese es el fin? ¿O venir al templo porque tengo que hacer cosas? ¿O el fin es: soy hijo de Dios y vengo
porque me interesa oír lo que Dios tiene que decirme a mí para mejorar, para agradarle, para acercarme a su trono, para acercarme a su presencia. Como se estaba, ¿verdad?, cantando, me pareció escuchar que mientras me acerco a tu trono, no sé si la estábamos cantando esa, que se glorificara, ¿verdad? Y mientras yo me acerco a tu trono, glorifícate. Y en la medida que yo me voy acercando a Dios, me voy acercando a Dios, me voy acercando a Dios, el Señor empieza a glorificarse más y más y más, porque la luz de las tinieblas resplandece. Es decir, mientras más me acerco a la luz, más evidente van a quedar mis errores. Yo no sé si a usted le pasa, pero en la medida que me acerco más a Dios, me doy cuenta que necesito más de Él. Yo no sé si a usted le pasa eso, porque alguna gente dice, no, yo estoy bien, pero a mí me pasa que busco más y oro más y leo la palabra más y pienso y digo, ay Señor, que me falta, ay que tengo que aprender más, ay que tengo que aprender, ayúdame Señor. Y sigo y en la medida que me acerco más a Él, más veo que necesito de Él. Entonces, aprendamos, ¿verdad?, a mirar eso. Miremos, ¿verdad?, en la Escritura que todo tiene cobertura. De hecho, las naciones todas tienen cobertura. Y la Biblia dice en Isaías 25, verso 7, y destruirá en este monte la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. En otras palabras, si usted no está con Dios, está con alguien más. Si usted no se llena de Dios, alguien más lo está llenando. Si usted no es amigo de Dios, es enemigo entonces de Él. Y si usted no tiene la cobertura de Dios, alguna cobertura tiene igual. Porque la Biblia dice que todos los pueblos tienen cobertura y todas las naciones tienen un manto sobre ella. Y el único que la puede romper es el Señor. Y el Señor rompe esa cobertura, rompe ese manto para poder establecer la cobertura de Él sobre nuestra vida. Entonces yo necesito entender que me tengo que dejar cubrir. Yo me tengo que dejar cubrir. Tengo que dejar que me cubran. Tengo que dejar que me vistan. ¿Por qué? Porque Dios se opone a la desnudez. Dios se opone a la desnudez. La iglesia que va a participar del arrebatamiento es una iglesia que tiene cobertura. Entonces tú y yo no podemos caminar como hijos aborrecedores de cobertura, sino que tenemos que aprender a caminar como hijos de cobertura. Gente que se sujeta a autoridad, gente que está bajo un dosel, gente que está bajo una sombra, gente que está bajo un consejo, gente que está bajo una guía. ¿Para qué? Para que así el Señor también valide ese desarrollo, ese crecimiento en obediencia. Sigamos viendo algo interesante. Si todas las naciones tienen cobertura, aquí queda más plasmado algo cuando se va a conquistar la tierra prometida. Porque recuerda usted que toda promesa también requiere conquista. A usted no le van a prometer algo y usted no va a tener que hacer nada. Toda promesa implica una acción, toda promesa implica algo que usted tiene que hacer. He ahí la tierra que yo te prometí y que te la di a los padres. Ahora conquístala, pero la promesa está, pero usted tiene que hacer algo. Si no, hermanos amados, no va a hacer nada. Si bien empieza entonces el pueblo a entrar a la tierra prometida, aquí nosotros nos damos cuenta que Josué y Caleb tenían un espíritu diferente. La Biblia dice un espíritu superior. Pero habían parte de aquellos que fueron a reconocer la tierra que hablaron mal y entregaron malos informes de la tierra que Dios le había dado. Y empezaron a amargar el corazón de sus hermanos. Lo interesante acá, que tiene que traer la atención tuya, es ver lo que dicen. Números 14, verso 9, dice, no, solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Ponga atención, ¿qué dice ahí? Su cobertura les ha sido quitada. Y el Señor está con nosotros, no les tengáis miedo. Esa palabra cobertura implica protección, implica amparo, implica defensa, pero ponga atención a esto. Los que estaban con Dios se dieron cuenta que ellos
perdieron algo invisible. Hay gente que piensa que porque la cobertura no la puede tocar así como físicamente, en la forma simbólica lo digo, piensa que no está. Te voy a decir algo. Hoy día Dios te libró de accidente y tú no te diste ni cuenta. Te voy a decir algo. Dios cuidó de que no te pasara nada y no te diste cuenta. Dios te cuidó de gente que te puede hacer daño y no te diste cuenta. La gente no se da cuenta. Ahora, el hombre espiritual debiera entenderlo. Estos se dieron cuenta y dijeron, wow, la tierra que vamos a conquistar y que Dios nos prometió, ellos perdieron su cobertura, no pueden defenderse. Ponga atención, no pueden defenderse, no pueden prevalecer, no pueden contra nosotros. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que alguien que no tiene cobertura difícilmente va a poder prevalecer en los desafíos que se enfrente. Ni tampoco va a poder con facilidad hacer que retroceda a su enemigo, porque no tiene esa sombra de protección del Señor. Interesante. Miremos ahora otro aspecto importante de lo que es ser un hijo de cobertura. Isaías 4, versículo 5 dice en la versión del oso: y creará el Señor sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas. Porque sobre toda gloria habrá cobertura. Ahí está la palabra. En la versión amplificada del mismo versículo dice: y el Señor creará encima del sitio entero, encima de cada lugar, de la morada, de la montaña de Sión, y encima de sus asambleas, una nube, y fumada de día, y brillando de noche de un fuego encendido. Para toda la gloria un dosel habrá pasado, una defensa de amor divino y protección. Está estableciendo que sobre toda gloria tiene que haber cobertura. Yo le pregunto, ¿quién habita dentro de usted? Cristo. La Biblia dice: Cristo, esperanza de gloria en vosotros. Si lo que cargas tú es tan valioso, tú lo tienes que proteger. ¿O no? ¿Sí o no? ¿O usted deja las cosas más valiosas a la intemperie? No. Usted no deja las cosas más valiosas a la intemperie. Usted no se iría a acostar a su casa y dejaría a su niñito de 5 años en la plaza y allá, si te pido mañana bien, y si no, bueno, que te acompañe. Usted no lo deja ahí, porque es valioso. ¿Usted qué hace? Se preocupa de entrarlo, se preocupa de bañar a su hijo, darle su comida, ponerle su pijama, acostarse chiquitito, ¿verdad? Y que descanse. Cuando está tranquilito en su habitación, usted se siente tranquilo, porque es valioso, es importante. Es decir, que usted, lo que no es valioso, usted no lo cuida. Pero lo que es valioso, usted lo cuida. Y el Señor sabe que tú eres muy valioso, porque el que habita dentro de ti es Cristo. Entonces Él nos dice que sobre toda gloria tendrá que haber un dosel, tendrá que haber una cobertura. Sobre todo, por ejemplo, cuando hay gente que tiene dones espirituales. La gente que tiene dones espirituales se tiene que poner bajo cobertura, o si no es más peligroso que mono con navaja. Hermano, alguien que tiene un don, por ejemplo, profético, y no se pone bajo cobertura para que le enseñen a administrar su don profético, puede hacer tremendos, hermano, problemones. Puede dejar tremendas heridas. Puede desviar a tanta gente. Si no se pone bajo cobertura. Si alguien que tiene, por ejemplo, un don de maestría y no se pone bajo cobertura, puede hacer un tremendo daño a la iglesia. Otro día te voy a hablar acerca de los que se desvían. Pero fíjate que la Biblia dice que Himeneo y Fileto y Alejandro se desviaron de la fe. ¿Por qué? Porque tergiversaron una doctrina y desviaron a otros de la fe. Es decir que el apóstol Pablo cubría una iglesia, había dado indicaciones a Timoteo para que velara por el rebaño, pero dentro de ese rebaño había gente que tenía un don ministerial, magisterial, pero no se sujetaba a la autoridad de la congregación, sino que empezaron a tergiversar la doctrina y trastocaron la fe de algunos.
¿Se da cuenta que es peligroso no ponerse bajo cobertura? Muy peligroso. Aquí entonces vemos que dosel, ya lo dije, es sombra, es protección, es amparo. Y mire qué interesante es poder ver esto, porque la Biblia a nosotros nos dice que la novia tiene que salir de su tálamo, que es figura de sombra. Usted lo puede encontrar en Joel, capítulo 2, verso 16. Dice: reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Y dice: salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Interesante. Salga de su lugar de cobertura para poder encontrarse con el novio. Salga de ese lugar. Y mire qué interesante. En Génesis capítulo 24, cuando Rebeca ve a la distancia a Isaac y le pregunta a Eliezer, el criado más antiguo de la casa de Abraham, ¿quién es el hombre que viene caminando allá? Eliezer, que es figura del Espíritu Santo, Abraham, que es figura del Padre, e Isaac es figura de Jesucristo. Rebeca le pregunta y le dice: Eliezer, él es mi Señor. Se baja del camello y se pone un velo, cobertura. Señal de sombra, señal de ponerse bajo autoridad para ir al encuentro del amado. Mire qué tremendo ángulo de la palabra. Vuelvo a repetir, Salmo 19, versículo 5. Y como esposo que sale de su tálamo, se regocija el cual hombre esforzado para correr a la carrera. Entonces la iglesia debe entrar en ese tálamo para dejar de ser solo iglesia y transformarse en novia. Porque dentro del grupo humano de personas que pueden reunirse en un lugar, tenemos iglesia, pero también tiene que desprenderse otro grupo selecto, que es la novia, que es la amada del Señor, que es la que se está guardando para el Señor, la que está, hermano, sería yo en mi anhelo que toda la iglesia, que todo el pueblo que uno pastoree estuviera en el mismo sentir. Tenemos que llegar a que la iglesia tenga el mismo sentir, una misma visión, una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Dios. Tenemos que hacer que el pueblo crezca en ese principio. Pero hay gente, hermanos, que verdaderamente no le interesa santificarse. O sea, me llamaron en la semana y me dijeron: el pastor de mi iglesia, un hermano que me llamó, pastor, me dijo: yo quiero hablar contigo porque he escuchado tus mensajes por las redes sociales y la verdad que me bendicen mucho y me gusta cómo tú enseñas la palabra y la verdad que yo necesito eso para mi casa. Donde yo me congrego, el pastor prohibió predicar de santidad. ¿Cómo van a prohibir predicar de santidad, hermano? ¿Cómo se va a prohibir predicar de santidad? El argumento es que como nadie todavía es santo, nadie tiene la autoridad para pedir que hablen de santidad. Oye, pero hermano, por favor, si nosotros, hermanos, estamos en un camino, la Biblia dice que este camino será santo el Señor, y que quien camine por este camino de santidad no tropezará. Entonces nosotros tenemos que esforzarnos porque Dios quite nuestras manchas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que Dios quite mi pecado, que Dios quite mis torpezas, que Dios cambie mi mal carácter. Si soy soberbio, que me quite la soberbia. Si soy egoísta, que me quite el egoísmo. Si soy envidiosa, que me quite la envidia. Si soy codiciosa, que me quite la codicia. Si tengo mal carácter, que quite mi mal carácter, que trate con mi vida. Para eso estoy acá. Oye, el pastor me está hablando a mí. Sí, te estoy hablando a ti porque tú viniste hoy. Sí, ¿para qué yo vengo a la casa del Señor? ¿Vengo a la casa del Señor para que Dios le hable a otro o para que me hable a mí? Para que me hable a mí, hermano. Y si de repente estoy escuchando la palabra y por ahí me da en la palabra un golpe básico, bajo, gloria a Dios por eso. Quiere decir que la palabra me está hablando y quiere decir que soy hijo. Porque el Padre al Hijo que ama lo corrige. Si no, de otra forma, dice la Biblia, que serías bastardo si te dejaran sin corrección. Quiere decir que no le importas a nadie. La gente se enoja: ay, me están corrigiendo, me están disciplinando. Es una demostración de amor. Porque la disciplina se mira, hermano amado, como algo malo. La disciplina nunca se debió ver como algo malo. La corrección, la disciplina, la orientación, la guía, siempre debió ser una bendición en el pueblo cristiano.
Hay gente que de repente no le gusta pasar un proceso de corrección, de disciplina, de formación. No, me están atacando. No están mirando que esa es una expresión de amor. Que te corrijan, que te enseñen, que te ordenen. O si no, deje que su hijo haga lo que quieran en su casa. Y si usted como padre no lo tolera en su casa, ¿por qué quieres que te lo toleren a ti en la iglesia? Si usted como padre no aguanta que dentro de su techo hay una anarquía, ¿por qué usted piensa que la iglesia del Señor se debe hacer como quien quiera? Tiene que haber sombra, tiene que haber corrección. De aquí, entonces, en estos versículos que leímos, podemos extraer un principio, que así como la cobertura, así serán aquellos que están cubiertos. Aquí es muy interesante poder mirar, por ejemplo, qué tipo de coberturas están sobre nuestra vida y si nos estamos cubriendo con la sombra egipcia o si nos estamos cubriendo con sombras, hermano amado, babilónicas o sombras de, por ejemplo, hay una cobertura de gusanos. Y yo estaba estudiando la palabra, muchas cosas que yo no hablé allá en el sur, porque usted sabe que cada servicio, cada enseñanza sigue un río, el río del Espíritu. Pero hay una cobertura de gusanos, dice la Biblia. Y fíjese que los gusanos no tienen estructura, no tienen hueso. Es decir, una cobertura que no tiene estructura. Coberturas que no tienen estructura, que usted llega, no sabe para dónde va la micro, no sabe cómo funciona, no sabe cuáles son la autoridad, no sabe cuál es la visión de la iglesia, no saben qué se cree, no saben qué no se cree, no hay ningún orden, no hay ningún desarrollo. Cobertura de gusanos. Hay un montón de iglesias así, que no tienen estructura. Que usted llega y lo único que busca la gente es llegar, hermano, a hacer cosas y servir y predicar y cantar y alabar y buscan hacer lo que quieren. Y si no los dejan, se van a otra parte donde lo aguanten. Si no lo dejan ahí, se van a otra parte porque lo que buscan es hacer cosas. Y yo le voy a decir algo. La iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, no se tiene que tomar como una carrera del saber, como una carrera bíblica. Voy a avanzar y porque mi anhelo es llegar y avanzar y hacer cosas y hacer. Se equivocó. Su anhelo de estar en la casa de Dios es prepararse para un día que el Señor te diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Si en ese camino que tú estás guardándote en santidad, Dios te pide alguna tarea, gracias Señor, lo voy a hacer con fidelidad. Si Dios no me pide hacer nada, gracias Señor, porque el privilegio más grande es ser tu hijo. Cuando yo no entiendo eso, hermano, ¡guay, hermano amado! Le quitan el cargo, se le murió el Señor. Se le murió el Señor. Le vivió el Señor mientras hacía algo. Le quitaron eso, se le murió el Señor. Entonces, hermano amado, como le dicen en la iglesia tradicional, se estaban criando con muletas. Se debe decir, póngale una muleta a la hermana para que no se vaya de la iglesia. ¿Qué muleta ni qué 8 cuartos, hermano? Si usted tiene que estar en la casa del Señor porque ama a Cristo. ¿Cómo es esa doctrina? Póngale muleta al hermano para que no se vaya, para que se afirme. ¿Cómo eso? Si el servidor tiene que ser un adorador. ¿Cómo vamos a estar poniéndole muleta a la gente para que no se aburra? No, es que al hermano le gusta hacer cosas, entonces póngalo a hacer algo porque ahí va a estar contento en el templo. No, hermano, si aquí no es un circo para hacerte show, para que seas feliz. Esta es la iglesia de Cristo. Y en la iglesia de Cristo tenemos que mantener, ¿verdad?, la enseñanza, la instrucción, la guía, ir creciendo en eso. Ahora, mire, Ezequiel 28, versículo 14. Tú, querubín grande, que cubre, y yo te puse. O sea, que la sombra de la cobertura viene desde la época pasada, desde la eternidad pasada. Viene, hermano amado, el diseño de lo que es la cobertura. Querubín grande, que cubre, yo te puse. Génesis 3, verso 21. Y el Señor les hizo túnicas de pieles y los vistió. El principio de la cobertura no tuvo su comienzo en esta tierra. Se debe practicar en este momento, ya que tendrá repercusiones en la vida eterna. Es decir, la Biblia a nosotros nos enseña que nosotros estuvimos aprendiendo en la escuela del Padre. La Biblia dice, no habéis oído desde la antigüedad, no habéis aprendido de la antigüedad, de que el Señor os enseñó.
Los que oyeron del Padre vienen a mí. Es decir, yo aprendo en la escuela del Padre como espíritu y me mandan a la tierra a aprender de la escuela del Hijo, para de la escuela del Hijo volver a la escuela del Padre. Es decir, estuve como espíritu, me mandaron a la tierra y voy a retornar a la casa del Padre. ¿Cuántos quieren volver a la casa del Padre? Amén, yo quiero volver allá. Pero todo ese proceso tenemos que hacerlo. Entonces, todo lo que yo haga acá va a repercutir allá. Y todo lo que yo hice allá repercute aquí. Porque, por ejemplo, usted está acá porque allá tomó una elección correcta. ¿Recuerda usted que hay predestinados para salvación? Los que tomaron la decisión de no seguir al Señor allá, y el tercer grupo que son los optativos que van a decidir acá. Pero si usted ve esos tres grupos, hermanos amados, usted que está acá y que está sirviendo al Señor y que está oyendo la palabra, quiere decir que algo bueno hizo allá. Algo bueno tuvo que hacer allá. Tomó una elección correcta, porque los que aprendieron del Padre vienen al Hijo. Usted algo aprendió allá para que lo mandaran con el Hijo acá. Así que dé gracias al Señor por eso. Ahora mire, ¿quién es el que no se deja cubrir? Porque mire, venir al templo no es garantía de que usted se deje cubrir. ¿Aló? ¿Me está escuchando? Que esté en el templo no quiere decir que usted sea hijo de cobertura. Usted puede venir al templo a buscar lo que usted necesite y punto. O sea, así la Biblia también dice que hay gente que solamente busca que le den la comida a la hora y punto. O sea, yo necesito ir a ese lugar porque yo quiero oír lo que me están enseñando ahí y a mí me hace bien. Pero no me involucro. Pero no me interesa saber más. No me dejo aconsejar, no me dejo guiar, no me dejo instruir, no me dejo corregir. Solamente vengo y voy. Dios quiere que te transformes en un hijo de cobertura, que te dejes pastorear, que te dejes guiar, que te dejes enseñar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y aunque no diga amén, así es. ¿Quién es el que no se deja cubrir? Aquel que está, hermano amado, lleno. El que está hartado, si podemos ocupar esa palabra, el que está lleno, aquel que está muy gordo espiritual. Él no necesita que le enseñe nadie. Porque la Biblia dice, porque dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. ¿Y qué le dice Dios? Y no sabes que eres un miserable y digno de lástima y pobre y ciego y desnudo. Es decir, cuando uno le pregunta, ¿quién es el tibio en la Escritura? ¿Se acuerda usted? Dice, que me gustaría que fuera frío. Me gustaría que fuera caliente. Pero los tibios, ¿qué dice la palabra? Los vomitaré de mi boca. Entonces, traducción, iglesia, durante años. Tibio. El que viene y va. De repente viene al templo y de repente no. Usted lo ve en el culto como que puede cantar y otras veces no. Como que a veces se congrega y a veces no. El hermano es tibio. El hermano caliente. Se congrega regularmente, canta a Dios fervoroso, levanta sus manos, salta, danza, grita, habla lengua, utiliza. Hermano caliente. Hermano frío. El hermano se perdió, no viene, está descarriado todo el asunto. Pero si usted ve el contexto, la Biblia dice que este es el contexto. Ojalá, me gustaría que fueras caliente, me gustaría que fueras frío, porque el tibio yo lo vomitaré de mi boca. Porque dices, yo soy rico y de nada tengo necesidad. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor con esta palabra? ¿Qué nos está diciendo? Que los que no se dejan cubrir son los que dicen para sí, yo no necesito nada. Bájale eso, hija. Bájale eso. Bájale el volumen. ¿Quién es el que está ahí? Emanuel. Bájale el volumen, hijo. Dice la persona, yo no tengo necesidad de nada.
Entonces, como yo no tengo necesidad de nada, yo no tengo necesidad que me enseñen, yo no tengo necesidad que me corrijan, yo no tengo necesidad de un consejo. Oye, pero ¿cuál es el afán de ir tanto al templo? Si yo también mantengo mi comunión y veo el canal ahí, veo un canal cristiano, Dios también me habla, aporto para la radio y en la radio también me predican en la semana, porque yo también puedo tener comunión con Dios en mi casa, po. Ah, te está transformando en un tibio, en uno que dice, yo no tengo necesidad. Yo no tengo necesidad. Yo le voy a decir algo, yo tengo necesidad de Dios. Yo tengo necesidad de que me enseñen la palabra. Yo tengo necesidad de reunirme con usted y que juntos alabemos a Dios. Es una necesidad. Que yo pueda adorar solo, usted pueda adorar solo, pero tenemos la necesidad de adorar juntos. Porque de esa forma estamos haciendo iglesia. Nos estamos reuniendo, nos estamos juntando para un fin en común. Nos estamos conectando con Dios de una manera diferente. Como pueblo de Dios, Dios nos viene a buscar miembros. Dios viene a buscar un cuerpo. La iglesia tiene que ser un cuerpo. Entonces usted no diga, yo no necesito. Fíjese que una vez yo le conté esta experiencia, si no se la cuento, bueno, se la voy a volver a contar porque a usted es bueno escucharlo. Más de algunos no lo han escuchado. Pero cuando yo era más chiquitito, hace poquito, cuando tenía 16, 17 años, estaba en un templo y un día le dije a un hermano adulto, hermano, ¿usted cómo se mantiene en comunión? Porque yo siento que tengo tanto pecado y me falta todavía consagrarme al Señor. Y él me dijo, hermano Ronald, yo ya no tengo el problema del pecado en mi vida. Yo no peco. Ese es un problema que tienen los jóvenes como usted. Yo me sentí re mal, pues, hermano. Me sentí el pecador más grande. Entonces yo dije, wow, el hermano está en otro nivel. El hermano era el Buzz Lightyear de aquella época. El hermano estaba en el infinito y más allá. Yo me sentí súper mal, porque yo dije, wow, yo todavía tengo cosas pendientes, tengo que mejorar y tengo... Pero después que yo fui aprendiendo en el caminar del Señor, hermano amado, estaba fumando marihuana el hermano o algo se estaba fumando, porque si la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, si la Biblia dice que el que no ha cometido pecado le hace al mentiroso, su palabra no está en él, entonces yo dije, el hermano algo se fumó. El hermano está ingiriendo crack o algo fuerte estaba. No. ¿Por qué? Todos nosotros necesitamos de Dios. Así que dígale al que está a su lado, te están hablando, no te hagas el loco. Mire la cobertura de Dios que pareciera ser invisible, pero que todas las entidades espirituales la reconocen. Job 1, versículo 10. ¿No lo cubriste a él y a su familia y a todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y por eso su hacienda ha crecido sobre la tierra. Este es el testimonio que está dando Satanás, el Señor lo reprenda, de Job. Satanás se había dado cuenta que no podía tocar a Job porque Job tenía la cobertura de Dios sobre su vida, sobre él, sobre su casa, sobre sus bienes, sobre su trabajo, sobre todo lo que tenía. Job no se había dado cuenta. Sin embargo, en la región espiritual todos sabían que tenían los círculos de fuego sobre su vida. Es mi deseo en Dios que Dios rodee tu casa, rodee tu vida, rodee tu trabajo, rodee tus bienes. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que Dios le ponga su cobertura aún sobre su auto, sobre, hermano amado, hasta su perro, que no se lo roben. Porque usted, hermano amado, podrá reírse de lo que estoy diciendo, pero la Biblia dice que en Deuteronomio 28, que cuando usted hace la palabra del Señor, Dios bendice hasta tus bestias. Hasta tu perrito que tú dices, ay, alcanza la bendición del Señor. Que mire qué bueno Dios. ¿Sí? Guarda tu canario, el loro que tienes en tu casa, que te habla todos los días y te dice, arrepiéntete. También Dios lo ocupa.
Que Dios ponga los círculos de fuego sobre tu vida. Y que tú te dejes cubrir por Él. Déjate cubrir por el Señor. De una forma, dejarte cubrir por el Señor es ponerte bajo autoridad. Es ponerte en una casa espiritual. Es ponerte bajo gente de Dios. En este caso, pastores que tienen cobertura apostólica sobre su vida. ¿Para qué? Para que tu vida sea guardada, para que tu vida sea cubierta, para que no te sientas desvalido. Yo le voy a decir algo. Hay gente que no se da cuenta de esto, o quizás sí. ¿Hay alguien que en algún momento estuvo sin congregarse algún tiempo, en ninguna parte? A ver, que levante la mano. Ya. ¿Cómo era esa sensación? ¿Cómo era esa sensación? ¿Cómo era esa sensación? Está ahí en la primera fila, así que levanta la voz, tú tienes personalidad. Claro. Correcto. Y ahí tú dijiste, no, me tengo que meter con Dios. Claro. Hermano, es una sensación extraña. Usted dice, yo sabe de Dios, puede tener conocimiento bíblico, sabe un par de versículos, tiene alguna historia de iglesia, pero hermano, vamos, tener casa espiritual y tener un pastor, seré pastor, lo que sea, pero usted, si soy su padre espiritual, tener padre espiritual. Si es tener pastor, tener cobertura, pero tener casa espiritual es una bendición. Que no lo mire así, hermano amado, está en la calle, como dirían, hermano amado, como dicen los guatemaltecos, ese está en la calle. No se da cuenta, hermano amado, lo que no es tener casa. Tener casa es una bendición. Tener, hermano amado, un pan fresco es una bendición. Venir a la casa de Dios y que tengas una palabra revelada sobre tu vida es una bendición, hermanos amados. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Es una bendición que hay que agradecer. Y siempre mantener el corazón dispuesto a que Dios te sorprenda, a que Dios te dé más. Ay, mire esto. Isaías 4, versículo 1. Y 7 mujeres echarán mano de un hombre en aquel día, diciendo, cuando hablamos de mujeres estamos hablando de iglesia, diciendo, nosotras comeremos nuestro pan y nos vestiremos con nuestra propia ropa. Solamente permítenos llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. ¿Dónde va usted? Allá, a tu enlace familiar. ¿Y cómo se llama tu pastor? Ni idea. ¿Y cuál es la doctrina de tu casa? Ni idea. Ahora que tú me preguntas, no sé, como que yo veo que el pastor grita, así como que no habla, como que cantamos, oramos y gloria a Dios por eso. También se dan aleluya de tiempo en tiempo. Fíjate que la gente como que danza, se expresa. Pero yo como que le entro hasta por ahí nomás, o sea, como yo que igual tengo mi pensamiento, yo tengo mi idea. Lo que está buscando un letrero. Lo que está buscando solamente es tener un lugar donde reunirse nomás, pero no le importa. Escúcheme algo. Desde el momento que usted viene a una casa espiritual, te tienes que dejar vestir con las vestiduras de esa casa y te tienes que dejar alimentar con la doctrina de esa casa, porque por algo está bajo esa sombra. O si no, hermano amado, es fácil, hermano. Yo digo, no, yo estoy bajo cobertura, pero no me sujeto a la palabra, no me sujeto a la autoridad, no me sujeto a la enseñanza, no me sujeto a la corrección, no me sujeto a nada. Entonces, si usted tiene un trabajador, si lo traslada no es lo mismo, pero solamente por poner un ejemplo. Usted tiene un trabajador que está a su cargo y usted le dice, entramos a las 8 y su trabajador llega a las 9 y le dice, bueno, quise llegar a las 9. ¿Cuál es el problema? Y te dice a ti que tú eres su jefe y que tú le pagas su sueldo. Y tú le dices, no, pues Juanito, tienes que llegar a las 8 porque a las 8 le entra. Es que yo quiero llegar a las 9. Si por algo vengo a trabajar acá. Y usted empieza a hablarle, usted le dice, no me parece, de partida que usted no le va a tolerar ese tono.
pero usted le va a reconvenir, le va a aconsejar, no es la forma, no es la manera. Bueno, pongamos que esté en la estructura de venta, de educación, de, no sé, ¿tienes trabajadores a tu cargo, Marquito, del rubro tuyo? ¿Habrá algún trabajador a tu cargo? Quizás sí, quizás no, no sé. Ya, Héctor, ¿tienes gente que trabaje, que esté a tu cargo en la...? Perfecto, ya, entonces tú le dices, esta obra de teatro se hace así, y se hace de esta forma, y el otro dice, no, es que yo no quiero hacerla así, po. Yo me quiero yo me quiero desmarcar de eso que tú me quieres. No, pues mijo, si así no es, po. Si esto se trabaja así, es que no me gusta, po. Pero estás trabajando conmigo, usted no lo aguantaría. Entonces, hermanos amados, tenemos que aprender a caminar que ser un hijo de cobertura es dejarme cubrir, es dejarme enseñar, es dejar que me enseñen, es tomar el consejo, es tomar la directriz, es tomar la orientación, es empaparme de la visión de la casa, es empaparme del corazón que tiene, ¿verdad?, el hombre de Dios que me cubre. ¿Qué haría mi pastor en este caso? ¿Qué no haría? Te están preguntando algo y tú de repente dices, hermano, te mando una chambonada del porte un buque y te dicen, oiga, pero mi pastor no enseña esto. Sí, bueno, pero él. Se desubicó. Imagínense que nosotros tuviéramos maestros, que ponemos maestros de clase, los discipulados, y de repente usted tiene un maestro que está haciéndole clase así y le empieza a hablar. Esto es el ministerio apostólico y el ministerio apostólico tiene estas señales, pero fíjese que algo que yo no lo creo, ¿ah? Esto lo enseñan acá, pero yo no lo creo. Hermano, está en la calle ese profesor. Acúselo y al otro día ya no está haciendo clase. Porque ¿cómo va a estar? Si estamos enseñando todo algo y él va y, no, yo voy a enseñarle esto, yo creo en esto. Hermano, y empieza a hablar, hermano, de los yihadistas, de los suníes, y empieza a hablar, sí, estas son las doctrinas sirias que el Señor me reveló. Entonces ya está en la calle, hermano amado, está haciendo algo que no es decir, él quiere comer su pan, él quiere vestir con su ropa, pero quiere tener un letrero, quiere saber que pertenece a un lugar, no sentir que no tiene un lugar, pero no se sujeta a ese lugar. Eso no es así. Eso no es así. Yo le digo a los hermanos siempre, usted viene a la casa de Dios acá, usted viene, es nuevo, 1 año, 2 meses, 1 semana, 1 día, 5 años. Mientras usted esté aquí en la casa del Señor, usted es libre de venir como quiera, guardando siempre los paramos del decoro, ¿verdad? La hermana cuidarse, ¿verdad?, de venir de una manera coherente al templo, ¿verdad? Yo no voy a extenderme con eso, pero usted sabe lo que estoy hablando, ¿cierto? Guardar las proporciones. De igual manera el varón, coherente a lo que venimos a hacer, ¿cierto? Perfecto. Pero luego pasa el tiempo y el hermano quiere participar de algún departamento o servir en la casa del Señor. En ese momento sus libertades las pierde. ¿Se entiende o no se entiende? Porque ya dejó de ser parte del pueblo y entró a ser un servidor de la casa. Entonces va a entrar, ¿verdad?, al grupo de danza y le van a decir, esto es el vestido para danzar. Ah, es que no me gusta, po. Es que todos vamos a danzar hoy día de verde. No, porque yo quiero danzar de rojo, po. Hermanos, vamos a hacer este ensayo y viene el hermano encargado de la alabanza y dice, vamos a tocar este tema y estas son las notas y esta. Es que no, pues yo lo toco de otra manera. Hermano, y fíjese algo, se comienzan a manifestar un espíritu de rebelión. Cosas tan pequeñas como esto. Cuando usted ve, mira el corazón. Hay gente que le cuesta sujetarse hasta lo más mínimo. Cuando dice, póngase sobre sus pies. ¿Y por qué? Hasta lo más mínimo. Vamos a levantar las manos. ¿Y si no quiero? Hermano, cerremos nuestros ojos para concentrarnos con Dios. No, yo quiero tener el ojo abierto. O sea, con una pequeña indicación y se mira inmediatamente cuál es el corazón. Una vez leí en un libro que decía, del liderazgo, decía, ¿quieres conocer a una persona? Dale poder y vas a ver inmediatamente cómo es la persona. Una persona que usted le dice, hermano, le da algo y ya se transforman completamente. Le dan un poquitito de confianza y ya se tomó el codo, el brazo entero. O sea, uno tiene que también
caminar bajo cobertura y poder aprender lo que es estar bajo la sombra del Señor. Amén. Amén. ¿Qué más le comento, hermanos amados, de esto que es interesante por usted? Y esto se lo tienen que escuchar. Este se lo tienen que escuchar. Si quiere me acompaña el hermano de turno que esté aquí. Isaías 30, versículo 1 y versículo 2. Ponga atención a esto. ¡Ay de los hijos rebeldes! Dice Jehová, que toman consejo, pero no de mí. Que se entrelazan con cubierta, pero no de mi espíritu. Añadiendo pecado sobre pecado. Parten para descender a Egipto, pero no han preguntado de mi boca. Para fortalecerse con la fuerza de Faraón y buscar refugio a la sombra de Egipto. Gente que teniendo pastor, gente que teniendo cobertura, dice, a mí Dios también me habla, no necesito que usted me diga nada. ¿Ha conocido de esa gente usted? Yo he conocido un par de ellos. A mí Dios también me habla. Dios también a mí me enseña, yo también tengo mi camino. Yo no dudo de eso. Yo no dudo que Dios no te hable. Te pregunto, ¿Dios te puede hablar? Yo no dudo de eso. Pero dentro del gobierno eclesial de la iglesia, Dios puso orden. ¿A usted le bendice el orden? El orden es necesario, hermano. El orden es necesario. Si no, sería un desastre. Tiene que haber orden. Gente que dice, yo voy a tomar una decisión y se pasa por el bolsillo lo que le puedan decir Pedro, Juan y Diego, que son la autoridad que Dios puso sobre usted. No me importa. Yo hago lo que yo quiero. Perfecto, perfecto, hermano. Pero la Biblia te dice, ay de aquel que va a ponerse bajo la sombra egipcia y no busca el consejo de mí. Cuando usted venga a un consejero espiritual, que el consejero espiritual te dice, así te dice el Señor, el consejo de la palabra. Por eso es la boca de Dios. Pero se lo digo de esta manera. La Biblia dice en Malaquías en el capítulo 1. La Biblia dice en Malaquías en el capítulo 1. Dice, porque el pueblo tendrá que venir a la asamblea o a la congregación a oír la sabiduría de la boca del sacerdote. En otras palabras, le está diciendo que el hombre de Dios que Dios puso tiene una palabra de Dios para ellos. Y que el pueblo tiene que venir a oír esa voz. Por algo tiene casa espiritual. La Biblia dice, en la enseñanza de las heridas, cuando tengas alguna cosa difícil para discernir bajo tu criterio, tengas algún litigio, tengas algún pleito, tengas alguna herida, tengas alguna situación difícil y no sepas cómo resolverla, levántate, anda al lugar que Dios escogió para ti y anda ante el juez que Dios estableció sobre esa ciudad de refugio y pregunta el consejo de parte de Dios y haz conforme lo que te digan y te irá bien. Eso sale en la Biblia. Entonces de repente, hermanos amados, yo le voy a decir a usted cuando esté en alguna situación difícil y yo me llegue a enterar, le voy a decir, hermano, juntémonos. No, pastor. Perfecto. Hermano, ¿necesitas ayuda? No, pastor. Perfecto. Hermano, ¿necesitas un consejo? No, pastor. Perfecto. Yo no me voy a entrometer. Pero cuando usted empiece, hermano amado, a caer en las plagas y le empiece a ir mal, no me atribuya a mí su decisión. ¿Me doy a entender? No me cargue a mí con las consecuencias de su desobediencia. Porque usted no quiso oír el consejo. No quiso ponerse bajo autoridad. No quiso ponerse bajo dirección. Entonces después le va mal, ya es responsabilidad suya. Pero cuando uno, hermano amado, no sabe algo, es una actitud de humildes escuchar un consejo. El humilde escucha.
humilde pregunta. El humilde busca que le enseñen. ¿Sabes, pastor? Tengo esta situación difícil. ¿Qué consejo tú me puedes dar de la palabra de Dios? Hermano, la palabra de Dios dice esto. Tengo esta situación en mi trabajo. ¿Qué consejo me puedes dar de la palabra? La palabra de Dios dice esto. Tengo este problema con mis hijos. ¿Cómo lo puedo llevar? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Está aquí la hermana Gloria. Glorita, ¿cuántos años estuviste tú sin hablar con tu hijo? ¿Cuánto? 2 años y medio. Y no había caso que pudiera hablar con su hijo. Entonces un día ella quería ver a su nieto, ¿verdad? Entonces ya imposible hablar con su. Entonces ella viene y me dice, pastor, yo tengo la intención de ocupar la vía legal para poder acceder a ver a mi nieto. Pero, ¿qué consejo me da usted? Y yo le dije, haga esto y haga esto. Y le va a ir bien. Ella hizo tal cual. Y Dios le cambió completamente el escenario. Volvió a tener comunión con su hijo, volvió a ver a su nieto, y hoy día comparte con él como si nunca hubiese pasado nada. Qué importante es aprender a oír un consejo. ¿Me estás escuchando? Qué importante es aprender a oír un consejo. No seas sabio en tu propia opinión. No seas torpe. No seas torpe. Si el Señor nos enseña que Jesús dijo, yo no hago ninguna cosa que mi Padre no me diga que yo haga. ¿Por qué usted quiere arrancarse con colores propios? Si Dios te dio una casa espiritual y Dios puso un nombre de Dios sobre tu vida. Si Jesús, el Hijo de Dios, lo enseñó, ¿por qué no lo aprendemos? Lo que pasa es que es mi orgullo. Vence tu orgullo. Lo que pasa es que ¿será que me formaron así? Rompe esas enseñanzas humanas que no te van a llevar a un buen puerto. Vas a ganar tú humanamente, pero vas a perder espiritualmente un montón. Y vas a ganar, cuando digo humanamente, no en que resolviste el conflicto, sino que tú, en tu ley y en tu pensamiento, vas a pensar que obtuviste la respuesta que tú necesitabas. O sea, yo necesito un consejo de parte de Dios. Yo necesito que Dios me enseñe. Yo necesito que Dios me guíe. Yo necesito que Dios me enseñe a ser padre. Yo no sé si usted le ha dicho al Señor, Señor, enséñame a ser padre. ¿Le ha dicho eso al Señor alguna vez? ¿Le ha dicho usted al Señor, enséñame a ser un buen trabajador? ¿Le ha pedido eso al Señor? Enséñame a ser un buen trabajador responsable. ¿Le has pedido al Señor que te haga ser un padre responsable en tu casa? ¿O tú como hijo le has pedido al Señor Señor, ayúdame a ser un hijo responsable? Responsable con mis obligaciones, responsable con mis padres, responsable en la iglesia, responsable en todos los aspectos de mi vida. Porque, por ejemplo, mire, qué lindo se mira un joven que está sirviendo al Señor acá, en coros, en la alabanza, en la danza, en cámara, en video, en cualquier parte. Pero más lindo se mira cuando los papás biológicos los ven servir, pero dan testimonio de ellos que son buenos hijos en la casa. Eso se mira más lindo. Eso se mira más lindo que de repente mirar así el hijo estar sirviendo acá y el papá dice, ay, como en la casa se porta terrible. Si el pastor supiera, ahí está su error, hábleme. Y yo le hablo a su hijo. Le digo, mi hijo, o se pone las pilas o se las pone. Porque tiene que ordenarse. Porque tenemos que aprender a caminar entonces bajo esa cobertura. Así que yo te quiero hablar en este día esta palabra. Usted sabe, hermano amado, que es imposible terminar esto, ¿verdad? Sin embargo, quiero buscar un versículo para cerrar esta enseñanza para ti, para que también la guardes en tu corazón y puedas también llevártela para tu casa y puedes meditar en ella. Voy a terminar con este versículo.
El apóstol Pablo decía, teniendo sustento y cobertura, esto nos ha de bastar. Teniendo sustento y abrigo, esto nos ha de bastar. Yo miro que tener consejo es una bendición, que tener casa es una bendición. Por ejemplo, usted de repente un día puede que no llegue, le tocó turno, le tocó trabajo, le tocó cualquier actividad, se le enfermó alguien en su casa, no le dejaron salir temprano en su trabajo, pero usted llega a su casa y usted sabe que en la casa de su papá han provisto para que pueda usted tener la enseñanza en línea. Y usted se mete al Facebook, se mete al YouTube y puede escuchar la enseñanza de su casa y alimentarse. ¿Eso es una bendición o no es una bendición? ¿Cierto que sí? ¿Cierto que sí que es bueno? Mire, le voy a decir algo. Ay, ¿por qué le voy a decir esto? Se lo voy a decir. ¿Se lo digo o no se lo digo? Bueno, se lo voy a decir igual. Si no se lo digo yo, ¿qué se lo voy a decir? Un día yo prediqué una palabra que se llama tolerancia cero. Le puse ese título porque es un título que no se le iba a olvidar. Mandé a hacer una imagen de una prédica que le iba a poner como título Una mujer fantástica. Usted se ríe. Pero iba a hablar yo de la mujer de Proverbios 31. Esa es fantástica. La que es virtuosa. ¿Se fija? Pero bueno, tolerancia cero. Entonces en ese mensaje de tolerancia cero yo decía a los hermanos, hay hermanos que son muy poco tolerantes. ¿Cierto? ¿Usted conoció gente que no es tolerante? Sea sincero, ¿sí o no? Ok, ¿usted a veces se pone intolerante? Sí. Por ejemplo, en la medida que nosotros vamos avanzando, también vamos avanzando conforme los tiempos. Hace algunos años atrás me acuerdo que usted tener celular era algo que algunas personas nomás solamente podían tener. ¿Se acuerda usted de aquella época cuando había gente que aparecía con unos palos pintados y decía como que eran celulares? ¿Se acuerda usted de esas noticias? No, o era muy chico. ¿Se acuerda que venía gente que andaba pintando unos palos y se los ponía en la oreja así con un antero como era el celular? Y eran palos, hermano. Porque el celular era como un motivo de estatus antiguamente. Hoy día todos tienen teléfono, ¿cierto? Lo mismo con las cosas. Antes tener vehículo era una señal de una familia bien acomodada tenía vehículo. Hoy día casi todos tienen vehículo. Muy fácil acceder a tener vehículos hoy, ¿cierto? Sobre todo Nissan, que ahí tienen los vendedores de Nissan. Conseguir casa, que ahí tiene, etcétera. Conseguir jardín infantil, ahí tiene educadora. Comprar cosas de comida, allá tienen, hermano. Fonoaudióloga, allá tienen fonoaudióloga. Por si alguien necesita fonoaudióloga, levanta la mano, Noemí. Ella es fonoaudióloga, por si de repente alguno necesita ahí. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y conforme va avanzando la época, hay cosas que se van actualizando. ¿Se fija? Antiguamente, para poder ver al hermano, uno solamente esperaba que llegara el día del culto porque teníamos solamente teléfonos fijos, ¿cierto? Si no lo pillaba en la casa, no lo pillaba. Solamente la fe que se iba a encontrar con el hermano. Después avanzó el tiempo, celulares. Todavía no había plataformas para celulares, entonces la gente empezó a inventar plataformas para comunicarse. Y empezó a aparecer el Messenger. ¿Se acuerda del Messenger? Era por ahí por el año quizás 2000 y tanto, cuando yo oí por primera vez del Facebook y estaba en la plataforma solamente en inglés, no estaba para Latinoamérica ni Centroamérica, no estaba la plataforma en español, por decirlo alguna, solamente en inglés. ¿Ah? El Fotolog había antes del Facebook, ¿cierto? Ponía una foto y ponía usted un mensajito ahí, cosita. Antiguamente, ¿cierto? Sigue avanzando el tiempo. Entonces viene la tecnología. Y cuento corto, pasan los teléfonos y empiezan a poner formas para comunicarse. Y empiezan a aparecer
plataformas de comunicación que son diferentes a lo que tiene que ver con llamar, como el Facebook, el Messenger por Facebook y el famoso WhatsApp. Y de repente hay gente que es joven y que se maneja mucho en esto, son máquinas para el WhatsApp, así, dedo veloz. Te están hablando a ti y están así whatsappeando con la otra mano. Máquinas para eso. La gente que es más adulta no es tan máquina, ¿verdad? Le van a poner un mensaje así. O tienen una lectura así. Ay, esta cuestión que yo no la entiendo. ¿Cierto? Pasa. Entonces por ahí, de repente, el hermano con el amor del Señor, porque le ama a usted, mira que en ese grupo de WhatsApp están sus hermanos en la fe. Y tienen la bonita ocurrencia de mandarle un versículo para bendecirle su vida. Y cuando le llegó el mensaje, su celular sonó o una campanita. Y usted toma el teléfono y dice, no sé por qué me agregan en estos grupos, eliminar, salirme del grupo. Intolerante. Intolerante. ¿Sabe? Deberías hacer así para el pecado. Para el pecado deberías ser intolerante. Para tu mal carácter deberías ser intolerante. Para la mentira deberías ser intolerante. Para robar deberías ser intolerante. Esas cosas no deberías tolerar en tu vida. Pero de repente hay hermanos que te quieren llevar a la comunión y tú eres un intolerante, te sales de todo. Y te lo digo yo porque soy tu pastor. Si a usted no le gusta que el mensaje, hermano amado, suene, pregúntale a algún jovencito cómo se pone el grupo en silencio y punto. Y después cuando tenga tiempo lo lee. El otro día el hermano Sergio hizo un grupo. El hermano Sergio tiene 60 años. Y trata de actualizarse conforme la época. ¿Cierto? Entonces, está aprendiendo a hacer presentaciones también, a acomodar letras y todo lo demás, el computador, tiene su computador, se pone sus lentes por acá, ¿verdad? Necesita, ¿verdad?, más tiempo para hacer sus sermones, porque va letra por letra. Pero lo hace por amor a ti. No sé si me voy a entender. Entonces, en su buen anhelo, hizo un grupito. Rifa, congreso. Y pone a sus hermanos que tiene, con el buen deseo de informarle a los hermanos lo que estamos haciendo para que colaboren. Apretó un dedo mal y hizo dos grupos iguales. Y en vez de preguntar, los hermanos intolerantes, ¿por qué me ponen en dos grupos? Yo estoy tantos grupos que hay, no dejan tranquilo, no aquí, no me salgo. Intolerante. ¿Te imaginas que Dios dijera desde arriba, tanto que ora, tanto que me pide cosas, no lo voy a escuchar más, te elimino? Jesús ha salido del grupo. ¿Te imaginas fueran así contigo? Yo te pregunto, ¿te imaginas fueran así contigo? ¿Te imaginas que el Señor siempre te dejara en visto? Eso yo lo aprendí con los muchachos. Tú dijeras, hablar una vez, no te respondiera, hablar a dos, no te respondiera, hablar tú, un año, 2 años, de 20 años no te respondiera. Intolerante. Déjate cubrir, deja que te enseñen, deja que te hablen, deja que te estimulen al amor. No seas, hermano amado, un habitante, hermano amado, de regiones perimetrales en la vida espiritual, porque ese era el gadareno. El gadareno vivía apartado de la comunidad, pero ¿sabes por qué lo apartaban de la comunidad? Porque estaba con demonios. Entonces, los endemoniados no les gusta vivir en comunidad, porque en la congregación de los santos hay liberación.
¿Aló? La Biblia dice en Proverbios 18, versículo 1, el caprichoso es el que se aparta y no quiere que le digan nada. Mire que la Biblia tiene consejo para todo. Proverbios 18, verso 1, el que busca su propio deseo se molesta contra todo aquel que le habla. Así hay gente que de repente uno dice, hola. De repente yo le digo a los hermanos, mandan un mensaje de bendición. Yo digo al hermano Oscar, ¿dónde está el Oscarito? ¿Lo oí antes? Ahí está Oscarito. Oscarito, todos los días manda un mensaje de la palabra del Señor al grupo de varones. Ese grupo se llamaba de otra manera, se llamaba Hombres de Valor. Yo le cambié el nombre, le puse Hombres de Verdad, para que aprendiéramos a ser hombres de verdad, de puro odioso hinchador que soy, para meterle ahí el dedo en la llaga, para hacerle sentir al hombre que tiene que ser de verdad, no de cartón, de verdad. Y el hermano, todos los días le dicen amén, los mismos hermanos. Y en el grupo hubo una cantidad importante de varones que se han mantenido ahí, que lo leen y no dicen nada. Y no valoran que un hermano les está compartiendo un sustento, una palabra espiritual. Teniendo sustento, el hermano es un anciano, es una autoridad en la iglesia y te está mandando una palabra. Por ejemplo, ¿quién es el beneficiado en recibir un mensaje y una palabra? ¿Usted o alguien más? ¿Quién es el beneficiado? ¿Qué hace usted en la mañana? De repente se levanta y el mensaje del hermano irá: amemos, busquemos el amor. Y usted en la mañana, de repente en la noche se peleó con su esposa, en la mañana le pegó al perro cuando salía, y de repente va malhumorado al trabajo y prende el celular y llega el mensaje: Oscar Rivera, aprendamos a amarnos. ¡Oh! Le cayó, hermano, amado, ese mensaje y usted dice: ay, Señor, tú me estás hablando. No seas intolerante. Déjate cubrir. Déjate enseñar. Déjate corregir. Déjate aconsejar. Estimúlate al amor. Tus hermanos te están hablando algo, respóndeles. Amén, hermano. Si nadie dice usted que sea un escriba, por último diga: amén, recibido. Gracias. Educación. Educación. ¿Me está escuchando? Parece que no me está escuchando. Dice para allá. Educación. Le digo a los que están acá, a los que están al medio, a los que están en la orilla, allá a la galucha, a la galería, eso, solamente eso. Transfórmate en un hijo de cobertura. Déjate enseñar. Estos consejos son prácticos, hermano. Yo no estoy haciendo una defensa ni una apología del WhatsApp, ¿ah? Le estoy diciendo que camine de acuerdo a la época. Hoy día a los muchachos les es más fácil mandar un mensaje y dice: ah, se comunicó. Yo le digo a los hermanos: no se queden solamente con eso, llamen. Porque a veces, por ejemplo, el hermano dice: manda un mensaje y doy por entendido que todos lo recibieron. Algunos no. Algunos no tienen plan de datos en el teléfono. Se conectan en la noche nomás cuando tienen wifi en la casa o en el trabajo. Hoy día también, hermano, estos que trabajan la planificación, le enseñaron a la gente a ver cuando le leían el mensaje. Miren los antisociales que son algunos. Le voy a decir esto. Son tan, hermano, más intolerantes que llegaron al punto de no querer que la gente se dé cuenta si leían o no leían su mensaje. Entonces, antes aparecía mensaje leído a tal hora, como decía mi hermano, con 2 tickets. Bueno, yo lo tenía con 2 tickets. Un día se lo pasé a un joven y me dijo: no, pastor, yo le voy a configurar esto, todo el asunto. Y después me dicen a mí: pastor, yo no sé si usted lee o no lee un mensaje. No, si los leo. Pero me dicen a mí: pero es que no sale que usted lo lee. Pero si te estoy diciendo que lo leí.
pero que tiene ahí una aplicación o algo que no se ve. O parece que, no sé qué, alguno de, si no fue Oscar, fue alguien que se metió ahí y lo dejó así. Mi hermano hoy día me estaba diciendo, hermano, ¿leíste el mensaje? Yo le dije, sí, lo leí, pero es que no sale. Y yo dije, ¿pero cómo no sale? Si lo leí. No, es que no sale visto. Bueno, pero mire, tan intolerante que codifican ahí con el asunto para que tampoco el otro se dé cuenta si usted leyó. Ya eso, hermano, más es intolerante. Ya eso es ser un malas pulgas espiritual. No sea malas pulgas, hermano. Le voy a decir algo, no sea mañoso. Deje que le hablen, deje que le enseñen. ¿Se enojó conmigo por lo que le dije? No, y si se enoja igual, hermano. Lo bueno es que hoy día tenemos Santa Cena, para que su corazón se sane y diga, pastor, ¿sabe qué? Me dolió lo que me dijo, pero bueno, voy a aprender del Señor. Amén.